Bienvenido al canal. ¿Qué tenemos hoy por aquí? Hoy tenemos este motor que es un 6 cilindros en línea de BMW, gasolina, y vamos a cambiar los vanos del motor en la distribución. Para ello necesitaremos herramienta muy específica, menos mal que de acero, herramienta muy específica, los vanos nuevos, obviamente, ciertas habilidades y conocimientos. Así que si no estás familiarizado con este tipo de herramienta y este tipo de motor, ten cuidado con lo que vayas a hacer, porque es muy probable que algo salga mal. Y si algo sale mal, la culpa es tuya. Bienvenidos al canal, dentro vídeo y vamos allá. Bien, pues el motor que nos ocupa hoy es este N52 B30A. En este caso está montado en un X5. Esta es la herramienta específica que vamos a utilizar. Y por aquí tenemos la junta de la tapa de válvula, los vanos, ojo que uno es de admisión y otro es de escape, vienen identificados por algo que se ve muy apenitas. Ahí está. Nuestros tornillos y el tensor que también lo vamos a instalar nuevo. Bueno, vamos a despejar nuestro motor de las bobinas, del actuador eléctrico que va aquí, todo el cableado. Ya sé que tengo el motor desmontado y que aquí es mucho más fácil. No pretenderás que monte el motor para hacerlo con el motor montado si ya lo tengo desmontado. Entonces, una vez que tengamos todo esto libre, vamos a sacar la tapa de válvula. Bien, pues teniendo la tapa de válvula quitada, hemos aplicado un poquito de preloop aquí en esta leva que tenemos visible, porque vamos a girar el motor hasta encontrar el punto exacto donde vamos a poder introducir la herramienta. Ahora, lo que quiero que escuchéis es el ruido que generan los variadores. Había escuchado, ¿no? Por el lado de la admisión, si el motor está montado, casi que mejor sacar el colector de admisión. Por el lado de admisión, vamos bajando y justo debajo donde va el captador de cigüeñal, seguimos bajando y en el tramo del precárter vamos a ver este cacharrito de aquí. Pues esto hay que desmontarlo y ya os digo que no es nada fácil. Porque justamente donde estaba esto puesto es donde nosotros vamos a poner esta herramienta que lleva una posición específica. Esto vamos a darle un poquito de grasa porque yo digo que entra pero súper exacta. Muy bien, nos vamos a guiar porque aquí los árboles de leva, lo que es algo parecido a un código QR, un código BIDI, tiene que quedar justo en los dos árboles de leva en la parte superior. Y las ranuras, si no lo miramos así, pues ahí se ven perfectamente las ranuras que están en un ángulo recto, hacia abajo. Tanto en admisión como aquí en escape. Y esto tiene que ser, hay que armarse de paciencia, porque aún estando desmontado el motor, para poder llegar a colocar este calado aquí en el cigüeñal, me ha costado muchísimo. Porque entra extremadamente exacto. Entonces no me quiero imaginar con todo esto montado sin poder ver el agujero, porque yo aquí iba girando y iba viendo. Sin poderlo ver, pues no me imagino. Vemos la herramienta, cómo atraviesa la parte trasera del motor y va anclada en la cremallera o en el volante del motor.
Si no tenéis una idea de dónde va esta, pues repetimos que es por el lado de admisión. Recomiendo sacar el colector de admisión, depende del acceso que tengas, depende en qué vehículo esté montado. Justo debajo del captador de cigüeñal, pues seguimos hacia abajo y aquí lo tenemos. Y es la herramienta que te pongo arriba, la que hay que poner aquí. Ahora vamos a instalar la herramienta que nos sujeta los árboles de leva, que es esta de aquí. Muy bien, este es el útil que vamos a utilizar para calar aquí las levas. Pero ¿qué pasa? Que aunque en el cigüeñal esté calado, por la holgura que puede haber en la cadena, por la rotura de los variadores, siempre va a haber un árbol de leva que coincida más que el otro. Y esto no lo podemos forzar. Entonces lo que vamos a hacer es quitarle un poco de tensión a la cadena para poder intentar girar los árboles de leva con mucho cuidadito y que esa holgura que le vayamos a dar aflojando el tensor nos permita instalar esto con suavidad. Vamos a observar bien que esto no se vaya para ningún lado. Atentos que aquí donde estamos desenroscando va a salir aceite. Vale, ya tenemos sin tensión ninguna y volvemos a apretar hasta que vemos que toque un poco del patín. Ahora volvemos aquí. Muy bien, esto tiene que quedar a faz con la culata aquí y a faz con la culata de este lado. Y las dos lengüetas que llevan así tienen que quedar cogiendo los árboles de leva. Importante la tornillería. Porque esto tiene que quedar muy sujeto aquí. Aquí no va a haber ningún tipo de presión que nos intente sacar el útil hacia arriba. Entonces esto es simplemente que quede ajustado. No hace falta apretarlo. Además recordemos que estamos apretando en aluminio. Ajustado y ajustado. Bien. Tenemos nuestro segundo útil instalado. Vamos a hacer un detalle de cómo va esto. Bueno, el útil, como dije, tiene que ir a faz aquí con la culata. Si vemos aquí, los ángulos rectos están cogiendo el árbol de leva. Cuarto lo mismo aquí, la faja aquí, aquí. Bueno, para aflojar esto, ¿verdad? Ya os digo que esto está bastante apretado. Así que con decisión, sin miedo, palanca grande y con cuidadito. Hay que tener mucho tacto porque la sensación que da es que se van a partir los tornillos.
voy a ponerle trapos por aquí, porque a medida que voy aflojando, como precisamente este variador, todos los tornillos de la parte trasera los perdió, que ya hemos sacado el cárter y los hemos encontrado en el cárter, pues se está desarmando. Entonces voy a ver si puedo poner trapos o algo por aquí para que no vaya a saltar algo más y se vaya a ir para adentro. Vamos a quitar del todo el tensor para que la cadena tenga holgura y poder sacar nuestro variador. Tiramos la cadenita para acá y sale nuestro variador de admisión. Entra aceite por aquí y desplaza hacia allá. Entra aceite por aquí y desplaza hacia el otro lado, que no lo voy a poder mover porque esto lleva un muelle aquí. Luego lo abrimos y lo vemos. Bueno, admisión, desmontado. ¿Cómo sabemos que este es admisión? Porque primero va por el lado de admisión y luego por aquí debería poner, no recuerdo si es Aus, porque está en alemán. Por algún lado sé que lo pone. Y ahora sacamos el otro. Lo mismo, tiramos de cadena. Hasta que nos dé holgura por aquí. Y tenemos el otro. Fijaros que este, que es el de escape, tiene los 4 tornillos aquí. Vamos a compararlo con el de admisión. Bueno, lo que quedaba aquí del de admisión, esto iría tal que así. Tal que así. En fin, que lo que quedaba de esto eran estas cabezas de aquí. Y estas dos nada más. Y esta está a punto de largarse. Muy bien, aquí podemos retirar el trapo. Y aquí tenemos los orificios por donde es canalizado el aceite para desplazar el vano hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué pasa? Que el vano que entra aquí, el vano nuevo que vamos a poner, es extremadamente perfecto al entrar aquí. Entonces hay que armarnos de paciencia, de no ponerlo torcido. Esto tiene que entrar derechito, con cuidadito, para que quede fetén. Ok, no podemos confundir los vanos. Ein y aus. Aus, escape. Ein, admisión. No los mezcles porque acabas con el motor. Entonces vamos a poner el de escape.
Esta es la parte que decía. Asegurados de que llegue hasta el final y que no quede torcido. ¿De acuerdo? Ponemos ahora la chapa que nos va a permitir la lectura de en qué posición se encuentra y ponemos nuestro tornillo. Esto no lo vamos a apretar, lo vamos a llegar a su sitio para que no salga de su posición el vano, pero le vamos a permitir que la chapa gire, porque todavía nos falta poner el otro útil para poner en su sitio esta chapa. Bien, ajustadito, luego lo repasamos. Y ahora esto tiene que girar para que nos dé holgura la cadena para montar aquí el de admisión. Recuerda, admisión aim. A ver si se ve aquí. Lo mismo, levantamos la cadenita por aquí, tiramos de ella todo lo que podamos, pasamos la rueda dentada por dentro de la cadena y ahora buscamos su posición. Bien, y ahí vemos que está en su posición. Ponemos nuestra chapa y el tornillo. Tenemos esto sin el tensor. Bien, en todas las distribuciones, sean de cadena, sean de piñones, sean de cadena con piñones, lleve 2 cadenas, 3 cadenas, 4. Lo importante cuando nosotros hacemos una distribución siempre va a ser que las válvulas no abran cuando los pistones están arriba. Eso es fundamental. Y luego que los ejes de leva, que son quienes abren las válvulas, no se nos muevan. Entonces nosotros aquí podemos trastear, entrar, salir, mover la cadena. Lo importante es que los árboles de leva no se muevan de su sitio, lo mismo que el cigüeñal. Mientras eso no se mueva, aquí no vamos a tener ningún problema. ¿Cómo le vamos a dar la posición a esto? Pues con este otro útil. Ven que tenemos aquí estas dos piezas y estos orificios de aquí es por donde nosotros vamos a meter la herramienta para atornillar eso. Entonces, si nos fijamos, aquí hay un rebaje que es precisamente para esta guía que está aquí. Entonces esto va tal que así. Y lo que vamos a hacer es buscar precisamente que el orificio calce en el útil. Y ahora tenemos 2 tornillos más pequeños que debemos posicionar aquí. Ajustamos para que esto no se nos mueva. Bien, tenemos una chapa y la otra chapa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a poner el tensor nuevo y vamos a poner el tensor nuevo para que la cadena tense, los vanos giren. Este a lo mejor hay que aflojarlo un poquito. Y se vayan a un punto fijo. Ponemos nuestro tensor. Verificamos que la cadena esté en su sitio en todos lados, que no se haya salido en ninguna parte. Además que lo veremos fácil porque si el tensor se tranca es porque la cadena se salió de su sitio. El tensor debe llegar a su sitio a mano, sin problema. Bien, tensor en su sitio y apretamos. Ahora le damos el par de apretes. Ok, ahora viene la parte crítica de este tema, porque esto lleva un par de aprietes bastante potente. Bueno, herramienta posicionada, ahí se ve el tornillo que vamos a apretar, las chapas
que son precisamente la pista donde va a leer los captadores, está aquí y está aquí, están en su sitio. Importante, asegurarnos de que la cadena esté también en su sitio, que no se haya salido de ninguna parte. Está todo perfecto. Pues ahora damos el par de apriete. Bien, pues ahora dar los pares de apriete. ¿Qué par de apriete lleva esto? Lleva 20 Nm más 180 grados. Nm y 180 grados. Entonces aquí, aquí. Ni más ni menos. Cadena en su sitio, tensor, removemos. Primero este. Porque recordemos que aquí, en esta parte, es donde van los sensores de árboles de leva que le van a decir a la centralita o a la computadora en qué posición se encuentra el árbol de leva guiado por esta chapa de aquí. Entonces, esto es muy importante, hacerlo con el útil correcto. Tenemos para dos tipos de motor y lo pone aquí. Muy bien, vemos que esto esté todo en su sitio, que no haya nada raro. Damos otro repaso en la cadena, vemos que todo está en orden y ahora podemos remover este. Y ya tenemos esto solucionado. No te olvides de remover el pasador que hemos colocado en el cigüeñal y volver a poner el plastiquito este. Porque si teniendo este plástico que impide que le entre porquería nos costó una barbaridad para calarlo, pues imagínate si tú no le pones este y por lo que sea tienes que volver a calar todo esto al cabo de un tiempo con ese orificio lleno de porquería, pues no me quiero ni imaginar. Así que no te olvides de sacar el útil del cigüeñal. Bueno, pares apriete dados, sacamos todos los útiles, vamos a ponerle un poquito de moco de dinosaurio aquí a esto, porque le vamos a dar un par de vueltitas para que veáis ahora que ya no hay ruido. Oído. Pepita. Bien, pues montamos tapa de válvula. Tapa de válvula con la juntita nueva para que esto no nos vaya a perder aceite. El actuador que va aquí eléctrico, que lleva un ajuste básico. Después que lo instalamos hay que hacerle un ajuste básico con máquina de diagnosis y a correr. Si te ha gustado el vídeo, no lo olvides. Like,
suscríbete al canal si lo consideras oportuno y como siempre, menos TikTok y más tac tac. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente vídeo.